Muchas gracias, señora presidenta. Esta mañana les voy a contar algo que quizás no sepan. El 15 de marzo del año 2018 era jueves. Y ese jueves, 15 de marzo del año 2018, por la mañana, en el Parque del Lavadero, en Azuqueca de Henares, Osama Chabú y su pandilla cogieron a una niña de 12 años y a una amiga y las llevaron a un asilo abandonado de Azuqueca de Henares que estaba a pocos minutos de allí. Las metieron dentro y se les oyó discutir entre ellos en árabe. Finalmente soltaron a la amiga por ser mora. Eso es lo que dice la niña a la que soltaron. Osama cogió a la niña de 12 años, la llevó a un baño antiguo y oxidado del asilo abandonado de Azuqueca. La tiró al suelo, una niña de 12 años, la desvistió y empezó el infierno de una violación, de una tortura en manada entre 5 magrebíes y un nigeriano. Se escuchaban desde fuera los chillidos y los amigos de esa niña que estaban por el Parque del Lavadero acudieron hacia el asilo. Pero la manada, la pandilla de Osama, hacía guardia en la puerta y a todo el que se apostaba delante de la entrada le decían: quien entra no va a salir. Fueron 45 minutos de tortura. El suceso lo sabían y lo conocían los chavales de Azuqueca, pero nunca fue comunicado por las instituciones. Fue ocultado durante casi un año en el pueblo, que habían torturado literalmente a una niña de 12 años en el antiguo asilo de Azuqueca. Nunca se informó de manera oficial. Y el silencio sobre esta niña y otras tantas es un silencio atronador. ¿Esta niña es víctima para ustedes? ¿Tienen ustedes hijas? Yo tengo una niña de 7 años y no puedo imaginarme el dolor que lleva sufriendo desde el año 2018 esta familia. La vida destrozada de una niña que no sale de su casa desde entonces. ¿Quiénes son los culpables de esa vida destrozada? Osama, Omar y todas esas iniciales escondidas que todavía no conocemos, todos esos perfiles de esos 6 criminales cuyas caras todavía no han salido en ningún sitio. Pero hay más culpables, señorías, hay más. Los autores de las políticas de fronteras abiertas, quienes les abrieron las puertas, quienes no les deportaron, quienes no hicieron todo lo posible por firmar convenios de expulsión con los estados de origen, quienes hicieron regularizaciones masivas como esta para que se quedasen entre nosotros, entre nuestras hijas, entre nuestras hermanas, entre nuestras madres, entre nuestros abuelos. Están a tiempo, señorías, de votar nuestra enmienda a la totalidad para la retirada de nacionalidad, incluso y naturalización a los delincuentes, y para su expulsión inmediata y para la prohibición de regularizaciones masivas como esta. Luego, no vayan, después de votar a la regularización masiva, a estos papeles para todos, no vayan cerca, en los barrios donde hay centros de menas o donde hay oratorios fundamentalistas, diciendo que
hay que hacer expulsiones a los delincuentes reincidentes, porque lo que ustedes votan y han votado son abrazos y papeles para todos, sean quienes sean. Sabemos perfectamente, señorías, que no todos los que vienen con malas intenciones. Desde luego que no. Pero también sabemos, y estamos obligados a saber, que si abrimos las puertas de par en par, todos los que vienen con malas intenciones, claro que entran. ¿Y cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son las teorías con las que están implantando todas estas políticas que tanto daño hacen a millones de españoles? Su teoría sobre cuántos vienen, ¿no? Vienen cuatro refugiados que huyen de alguna guerra. Sin embargo, no hacemos más que ver informes del Banco de España, de la AIREF, el Plan 2050, la nueva ministra de Migraciones, Elma Said, el antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social, el señor Escrivá, diciendo que no tienen que venir 4, que no son 4 refugiados. El señor Escrivá decía que en los próximos años iban a ser 7 millones. La señora Elma Said ha dicho que 250.000 al año. El Banco de España ha dicho que 24 millones los próximos años. Señorías, 24 millones no son 4 refugiados que huyen de una guerra, es la mitad de la población española. ¿De verdad piensan ustedes que esto no va a cambiar el rostro de nuestra sociedad? ¿No va a cambiar el rostro de nuestros barrios, de nuestras calles, de nuestras plazas? Señorías, hoy tienen la oportunidad de votar una enmienda a la totalidad para que no se regularice de manera masiva, para que no haya papeles para 500.000 de personas sin ton ni son en nuestro país. Porque 500.000 personas son la población de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora juntas. No son 4 refugiados que huyen de una guerra, señorías. Es un fenómeno que va a transformar nuestro país y del que ustedes no solo no están hablando, sino que lo están provocando deliberadamente. También hay otra teoría. Secretaria de Estado de Migraciones, la primera que tuvo el señor Escrivá, la señora Gelul, que se sienta además en la bancada del Partido Socialista, decía aquí en comparecencia que lo que venían eran mujeres violadas que huyen de la guerra. Lo decía literalmente, sí. Yo no sé si han estado ustedes en Rodeo Alto, en Arguineguín, en El Fraile, en El Ejido, en Roquetas, en El Puche. No son mujeres, señorías. No vienen mujeres. Vienen hombres, señorías, y no huyen de ninguna guerra. No son refugiados en su gran mayoría. Muy poquitos son refugiados, señorías. ¿Qué guerra hay en Senegal? ¿Qué guerra hay en Mauritania? ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? No huyen de ninguna guerra, señorías. Esta teoría también es falsa. La teoría del multiculturalismo, de que son sus costumbres y de que tenemos que respetarlas. Señorías, no tenemos que respetar la mutilación genital femenina. No tenemos que respetar los matrimonios forzosos. No tenemos que respetar aquellas culturas en las que las mujeres tenemos que caminar 5 pasos por detrás de los hombres. Denme un solo motivo para aceptar y respetar una cultura que piensa que las mujeres somos inferiores. Un solo motivo, señorías. La teoría de las ONGs, de los rescates. Hay ONGs que salvan personas en el Mediterráneo, es su teoría, ¿verdad? Pues según el derecho marítimo, y hay que decirlo más veces, los rescates son cuando una embarcación está en precario de manera fortuita. Estas embarcaciones están en precario de manera deliberada. Los rescates se producen cuando rescatas esa embarcación en precario de manera fortuita y los llevas al puerto más cercano, no al puerto más europeo. Eso se llama tráfico de personas. Lo que hacen las ONGs en connivencia con los gobiernos progresistas que les financian, que les alientan y que todos los días colaboran con ellos. Colaboracionismo con las mafias, intolerable. Su teoría sobre la integración y la asimilación. ¿De verdad piensan que es posible
la integración. Integración sería económica. La asimilación, vamos a decir, que se asimilen a nuestra cultura, que sean capaces de aceptar nuestras normas de conducta, que abracen incluso nuestros países. ¿De verdad piensan que es posible asimilar a 24 millones de personas en nuestra sociedad en los próximos años? Pues si lo piensan, o son muy ingenuos o están mintiendo a todos los españoles. Señorías, vaya por delante nuestro agradecimiento y el daño que ustedes están haciendo a todos los extranjeros que vienen aquí a asimilarse, a amar nuestro país, a amar nuestras costumbres, a estar entre nuestras familias, que son muchos, a los que ustedes también con estas políticas les hacen la vida imposible. La teoría de luchar contra la pobreza. ¿Ustedes de verdad pretenden luchar contra la pobreza trayendo los próximos años 7 millones de pobres a nuestro país? Es imposible también luchar contra la pobreza con las políticas de fronteras abiertas. No podemos acoger a tantos millones de personas, no hay recursos suficientes. Hay 709 millones de pobres en el mundo, señorías. No pueden ustedes engañar masivamente a la población. Tienen un deber, además, con sus compatriotas. Tienen un deber con sus españoles. La solidaridad se da entre círculos concéntricos. No se puede ser solidario con unos recursos limitados, con 709 millones de pobres en el mundo, porque lo único que vas a conseguir es empobrecer a todos tus compatriotas y a todos tus españoles. La teoría del derecho universal a migrar. No existe el derecho universal a migrar. Existe el derecho a permanecer. El derecho a permanecer en tu patria, el derecho al arraigo, el derecho a estar con tu familia, el derecho a construir y cuidar tu comunidad. Ese es el derecho que existe y el derecho que nosotros queremos reconstruir. Y todas estas teorías, como decía Lamartine, cada vez que hay una contradicción entre la teoría y la supervivencia de una sociedad, significa que esa teoría es falsa. Muchísimas gracias.